pero espero que si están acá es porque tengan ganas de seguir estudiando conmigo. Bueno, vamos a comenzar a retomar. Estamos en el finales del siglo XIX. Hablamos un poquito de las Aliot, de la primera de ellas, hablamos un poquito del sionismo. Y entonces ahora vamos a hacer una pequeña interrupción en el recorrido que estamos llevando. Interrupción no, seguimos como construyendo desde diferentes enfoques, y así como lo último que nos encargamos fue, después del sionismo, empezar a ver las Aliot, y vimos la primera de las oleadas de las Aliot, que fueron 5. Vamos a mechar ahora con 2 grandes filántropos. Así como antes de ver sionismo vimos el barón Rothschild, por el impacto que tuvo el barón Rothschild en la primera Aliyá, y por lo que implicó su apoyo para que se pueda desarrollar con la compra de tierras y todo lo que hicieron en lo que en ese momento era Palestina. Ahora vamos a sumar 2 grandes filántropos judíos. El primero es el barón de Hirsch, del cual vamos a empezar a hablar sin terminar de hablar hoy, porque hoy vamos a hablar de todo menos de la inmigración judía a la Argentina, que eso lo vamos a dejar para después de terminar con todo el tema de Israel y el sionismo. Una vez que terminemos con el sionismo vamos a volver y vamos a hablar un poquito de lo que fue la inmigración judía a la Argentina, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. El barón Hirsch nació en Alemania. Estamos hablando más o menos de 1830, 1831, 31 es el año exacto, pero no importa, no, que quiero que memoricen los años. En la prueba final no entran los años, ya les cuento. Así que nació en Alemania y vivió su vida en el centro europeo, murió en el Imperio Austrohúngaro. Lo más significativo es que el barón Hirsch nació en una familia acomodada. Ya su abuelo había sido alguien muy influyente. El abuelo fue uno de los que colaboró económicamente en el imperio de aquel momento, en el reino de Alemania, a juntar dinero para luchar contra Napoleón. Así como algunos filántropos empezaron muy de abajo, en el caso del barón Hirsch, él empezó en un lugar, en un ambiente muy acomodado, y ya su abuelo ingresó en la nobleza con eso que hizo del empréstito de la Junta del Dinero para apoyar la lucha contra Napoleón. El padre también fue banquero del rey, y también fue barón. Esos títulos de la nobleza que entregaban a la gente que tenía ascendencia muy destacada o mucha plata, mucha. Entonces eran las 2 maneras de conseguir el título, y ya saben por qué se lo dieron a Hirsch. Fue una figura muy importante para el pueblo judío. Lo que habría que preguntarse es si fue una figura tan importante como estaba previsto desde siempre, o tuvo que ver con las desgracias que le pasaron en su vida. El matrimonio Hirsch tuvo 2 hijos, una hija y un hijo. La hija murió de chiquitita y el hijo también fue enterrado por ellos. Entonces este matrimonio, que tuvo 2 hijos y que los perdió a ambos, se transformó en un matrimonio súper filántropo. Tal vez lo hubieran hecho igual, no lo sabemos, esas preguntas en historia están prohibidas. ¿Qué hubiera pasado si? Pero lo que sabemos es que la tarea filantrópica de Hirsch fue monumental. Para que tengan un parámetro, en la época en la que estamos hablando, el barón Hirsch era una de las 5 fortunas más importantes de Europa. Por las dudas lo repito. Una de las 5 fortunas más importantes de Europa.
Estamos hablando de números astronómicos. No hay manera de calcularlo al día de hoy. Yo ahora les voy a dar algún número de aquella época, pero no hay forma de calcularlo exactamente cuántos miles de millones de dólares serían hoy los números que en un ratito les voy a contar. ¿Cómo hizo su fortuna? ¿A qué se dedicaba? Bueno, daba Banquero. clases de historia judía. Eso es muy rentable y así uno se hace muy millonario. Entonces él se dedicó a eso, pero además de dar clases, lo que hizo fue dedicarse obviamente a lo bancario y tenía casas bancarias en Bruselas, en Londres y en París. Esa era una rama del negocio. La otra rama del negocio eran los ferrocarriles. Él tuvo desarrollo ferroviario y ferrocarriles en Austria, en Turquía y en los Balcanes. Eso es mucho, mucho dinero. Además especuló en el rubro, en el mercado del azúcar y del cobre para poder eh, no poner todos los huevos en la canasta, ¿no? Se tuvo que diversificar y quiso tener, obviamente, como todos los hombres de negocios, muchas inversiones distintas, pero lo más famoso de él es el Expreso de Oriente, la construcción de un ferrocarril que unía Viena con Estambul. Tremendo proyecto, tanto de desafío arquitectónico o de ingenieril, de construcción, como de magnitud. O sea, fue un desafío y un tamaño monumental, y es una obra, por supuesto, multimillonaria. Con estas actividades, además de la docencia, logró mucho desarrollo económico, mucha fortuna, y entonces se transformó, como les dije, en un gran, gran filántropo. ¿En qué invertía? Bueno, por un lado, financió muchos proyectos educativos, pero lo que hizo fue muy interesante, porque lo que él hacía era crear fondos económicos para que los intereses que generaran esos fondos les permitiera a los proyectos educativos funcionar. Es decir, que la donación era siempre pensada a largo plazo. No quería donar algo que se consumiera en 1, 2 o 3 años. Quería perpetuar sus aportes. Entonces, porque para que vean, por ejemplo, uno de los fondos educativos que creó en el siglo XIX, que alguien me haga la cuenta, constaba de 18 millones de libras. Si le ponemos un índice de actualización, no hablo del índice de inflación de Argentina, ¿no? ¿Cuánta plata podría llegar a ser eso hoy? No tengo ni la menor idea. Pero sepan que es una millonada. Miles de millones de dólares de hoy en día. El proyecto filantrópico más importante del barón Hirsch, y por eso lo vemos ahora, era salvar a los judíos perseguidos de Rusia. Nosotros vimos en nuestro último encuentro que la primera alianza también estuvo motivada por eso. Salir de Rusia se transformó en una manera de sobrevivir. Y así como vimos la semana pasada que una gran oleada eligió ir a Palestina en lo que llamó la primera alianza, pero hablamos de números bajísimos, había 3 millones de judíos en Rusia y hablamos de 25.000 que fueron a Palestina. Bueno, esos judíos eligieron otros destinos en su gran mayoría. Los judíos rusos se fueron de Rusia, pero en su gran minoría a Palestina. La gran mayoría eligió otros destinos. Pero antes de entrar en eso, les quiero contar cómo hizo. Él quería ayudar a los judíos rusos. Y entonces negoció con el zar un fondo educativo de 2 millones de libras para generar proyectos educativos que eduquen a los judíos de Rusia, porque había que sacarlos, pero además había que formarlos para que se puedan defender y mantener. Acuérdense que los judíos de Rusia eran judíos
empobrecidos, que vivían en pequeños poblados y que no tenían ningún tipo de estudio más allá de los textos judíos. Era una población muy atrasada y muy empobrecida. Él quería capacitarlos y formarlos, pero no pudo llegar a un arreglo con el gobierno ruso porque el gobierno ruso aceptaba, pero querían ellos manejar el dinero. Hirsch les dijo, prefiero darle a los políticos argentinos que a ustedes. No, no le dijo eso, pero podría habérselo dicho porque si hay un lugar que nos supera en corrupción, eh, es Rusia en toda su historia. Así que optó por un plan de emigración de los judíos de Rusia. Y ese plan de emigración, obviamente, contenía el plan de colonización de tierras. Y para eso, bien acorde a su ser empresario, creó una empresa para eso. Fundó una empresa que se llamó la Jewish Colonization Association, JCA, la Asociación de Colonización Judía. Esa empresa se fundó en Inglaterra con un capital también de 2 millones de libras, o no sé cuánto, y después llegó lo multiplicó, invirtieron 11, 19, no sé cuántos millones de libras, no importa, ya los números son anecdóticos, fue una fortuna para que la empresa organizara con parámetros empresariales y con niveles de eficiencia como si fueran una empresa que compite en el mercado, la capacitación, traslado y el asentamiento de la gente en los lugares. Para eso compraba tierras, armaba escuelas agrícolas, capacitaba a la gente que la sacaba de los poblados rusos, después les daba una porción de tierra, después les daba préstamos y con los préstamos les vendía herramientas para el trabajo, les vendía a préstamo las semillas y los insumos y lo necesario, y si hacía falta le daba préstamos para financiar las ventas de los productos. Pero todo era con préstamos, no porque tuviera intención de ganar, porque el fondo había que realimentarlo para que siguiera sacando judíos de Rusia. Él ideó un sistema para ayudar, pero con el objetivo de que la ayuda misma genere los recursos para seguir ayudando. Fíjense cómo hizo lo mismo que lo del fondo educativo, ¿no? Quería que la empresa no se agotara con el capital que le aportaba, sino que se generaran los recursos para que ese mismo trabajo y capital produzca una continuación del proyecto. Él eligió tierras en la Argentina, en Canadá, en Estados Unidos, en Palestina. Hubieron colonias Hirsch en diferentes lugares. Y todo estaba centrado en la vuelta del judío al trabajo de la tierra, al trabajo agrícola. Además de todo esto, tenía que hacer frente a la persecución de los judíos y a ayudarlos. Y tenía que ayudarlos a emigrar con los trámites, con la documentación, con los idiomas, con todo lo necesario, se ocupaban de todo. De alguna manera, lo que hace hoy la Sojnut, la agencia judía, para sacar judíos de los países. Se ocupan y te ayudan en todos los rubros que vos necesitas para estas mudanzas. Entonces, armó una empresa modelo, una empresa que se ocupó de todo esto y además ayudó a organizaciones locales de cada uno de esos países para que también puedan seguir ayudando y asistiendo a los judíos que él enviaba. Estamos hablando de una tarea titánica, enorme, inmensa, que implicó la rehabilitación de muchísimos judíos
fuera de Rusia, y se transformó en su época en el fondo caritativo más grande del mundo. No judío, no judío. El fondo caritativo más grande del mundo en ese momento fue el del Barón Hirsch. Para que vean ustedes la envergadura de su filantropía. Bueno, así como hizo en la Argentina, que ustedes conocen bien la historia, que ya la vamos a ver más en detalle, hizo lo mismo con Estados Unidos. Algunos judíos fueron un poquito más piolas y se fueron para allá, en lugar de venir para acá, con las mismas escuelas agrícolas, con el mismo desarrollo del oficio, lo mismo. Así que allí tenemos parte del esfuerzo. El otro fue sumarse al Barón Rothschild apoyando los emprendimientos de Rothschild en Palestina. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada eso también? Bueno, algunos de esos proyectos del Barón Rothschild en Palestina fueron cofinanciados por él, y además, ¿se acuerdan que Rothschild eligió el modelo de Moshav, que yo les conté la semana pasada? Que a diferencia del kibutz, cada propietario es dueño de una de sus parcelas y producen todos juntos, pero cada uno es dueño. Él también desarrolló algunos moshavim propios en la tierra de Palestina. No solo se juntó con los de Rothschild, sino que aparte tuvo algunos propios. Dejaremos para más adelante el detalle de cómo fue el proyecto Argentina. El proyecto que incluyó Entre Ríos y Santa Fe como principales, ¿no? Ya lo veremos dentro de algunas semanas. Seguramente el año que viene judaico. Después de hablar un poquito de Hirsch, quiero hablar un poquito de Montefiori. Otro gran filántropo, en este caso de familia italiana, pero de vida en Inglaterra. Si bien él nació en Italia, porque justo los padres estaban de viaje en Italia, él es británico 100%, creció allí, se desarrolló allí, fue banquero en Gran Bretaña y fue alguacil de Londres. Un cargo de mucho prestigio que tiene que ver con cuestiones judiciales, muy particular, pero que un judío haya sido el alguacil de Londres es todo un mérito, y además de eso fue presidente de la Junta de Diputados británicos, perdón, de diputados judíos británicos, presidente de la Junta de Diputados judíos británicos. No mucho tiempo, algo así como casi 40 años. Esa fue su gran tarea política en Inglaterra, y su trabajo y su labor fue fundamental en muchos aspectos. Él tenía correspondencia con alguien llamado Churchill, no con el Churchill que ustedes conocen, el Churchill que fue comisionado en las tierras de Palestina por parte del gobierno británico y que fue uno de los creadores más importantes del lado británico, no del lado judío, del asentamiento judío en Palestina. La correspondencia entre Montefiori en su cargo de presidente de diputados judíos de Inglaterra con este cónsul Churchill le permitió al sionismo establecerse de verdad. Esto es un proto-sionismo, es antes del sionismo y cimienta el camino para ello. Esperen que tengo unos chats que no vi, vamos a ver qué me pusieron. Acá me pregunta Eva, que está buscando algún pariente con plata, si los Hirsch adinerados que vivieron en Buenos Aires eran descendientes de él. Eva, lamento no saber la respuesta, me encantaría saberla, y no solamente saberla, sino ser amigo, pero no lo sé. Y cuando me pregunta Aníbal del Parlamento, tampoco sé a qué se refiere. Si el barón de Montefiori, el conde de Montefiori, barón de Montefiori, si era miembro del Parlamento británico o era
de los diputados judíos como, digamos, como un grupo de No, no, judíos que hacían las dos política. cosas, eran las dos cosas. ¿Era miembro del Parlamento él? Claro, Con Rothschild, entonces. con varios más. Él era el presidente de ese grupo. Ah, Que no había visto que tengo que hacer algo previamente para... Bien, volvemos a Montefiore, tuve que hacer algo del Zoom. Eh, entonces, esperen que me están preguntando en qué época era Montefiore. Marcelo, hace un rato dije, 1784, capaz que no lo dije, perdón, puede ser que no lo haya dicho. 1784, 1885, perdón. 1784, 1885. Vivió hasta los 100 años. Le faltaron 20. Y si quieren como un dato de color, medía 1,91. 1,91. Tuvo Perdón, que ¿podés repetir la fecha de Montefiori? Alguien dijo algo y no entendí nada. Si por favor podés repetir las fechas de vida de Montefiori. Sí, beba. 1784, 1885. 1784, 1885. Bien, tenemos entonces a este muchacho que les debo confesar cómo hizo la plata. Era concuñado, o sea, se casó con la hermana de la esposa de Nathan Rothschild, el que fue a manejar los negocios financieros de Rothschild en Londres. ¿Se acuerdan? El hijo que fue elegido para Londres. Bueno, ese hijo se casó con una señorita. Esa señorita tiene una hermana, y esa hermana fue la esposa de Montefiore. Entonces se asoció con su cuñado e hicieron algunos negocitos juntos. Pusieron un curso de historia judía, pero además de eso, no, Hirsch y Rothschild no, Armando, te quedaste en lo anterior. Estamos hablando de Montefiore y Rothschild, no Hirsch. Ya estamos en Montefiore hablando. Quería preguntarte en qué año vivieron Hirsch y Rothschild, de los que vos hablás. El año de Hirsch es 1831, 1896. Eso lo vimos al principio del encuentro. 1831 a 1896. ¿Y Rothschild? Bueno, Rothschild ahí nosotros lo vimos hace algunas semanas porque en realidad no hay un Rothschild, no es uno solo como en estos casos. Acá ninguno de ellos tuvo descendencia. Entonces no hay continuidad en todo esto. Nosotros vimos hace varios encuentros el tema de Rothschild, que en realidad responde a varios Rothschild, que son descendientes todos, ¿no? Y todos se van sumando al trabajo, entonces dependería de quién estemos hablando y demás. El primer Rothschild que se hace conocido y demás, que se llamó Amschel, que no sé si acuerdan que es el que funda la casa y todo, es 1743. Pero a partir de ahí, digamos, todos los descendientes de Rothschild se van sumando a la tarea filantrópica. Entonces ya depende de quién hablemos. Entonces, se están apurando con algunas preguntas. Me están preguntando si Montefiore no tuvo descendencia. Esperen que ya se los voy a contar. No se apuren. Entonces, como les dije, un diplomático o un político británico importante, concuñado de Rothschild, además de ser concuñado, fue muy hábil en los negocios y muy audaz. Entonces, ¿con qué hizo sus grandes sumas de dinero? Con el gas. Pero el gas, él desarrolló el sistema para que el gas se utilice para el alumbrado público, que lo exportó a todas las ciudades europeas. No es solamente cuestión de tener capital inicial para los negocios gracias al cuñado, sino que fue muy osado y muy arriesgado en los negocios, y con esta beta que encontró y desarrolló, pudo
ganar fortunas alumbrando, iluminando con gas todas las ciudades europeas. Después desarrolló el área de los seguros, ahí también le fue muy bien, la empresa después se fue fusionando con las más importantes y sigue hasta el día de hoy siendo una empresa, no me acuerdo ni el nombre, no importa, pero prosperó y le fue bien en el tema de los seguros, junto con el gas, y junto con su cuñado, hicieron mucho, mucho dinero. ¿Qué hizo con ese dinero? Que es lo que nos importa a nosotros. También, Fabián, Sí. también había puesto una fábrica de molinos. No, ya no puso una fábrica. Ahora vamos a ver, eso no es lo que le dio la plata. Ya voy a contar lo que pasó con eso. Esperen que tenemos, a ver. Moni quiere una hermanita disponible. Si llegas a conseguir, fíjate que tenga 2. ¿Quién fue el del tema del gas? Bueno, ven, me parece que estamos... Les pido... yo voy a tratar de seguir el hilo más estricto y no se apresuren con preguntas porque terminan mareando a los demás. Alguien pregunta la edad de Rothschild y ya la gente no se acuerda si estoy hablando de Montefiori, de Hirsch, de Rothschild. Se marean todos. Entonces volvamos. Estamos hablando de Montefiori. De Montefiori de siglo XIX, si bien nació un poquito antes, su desarrollo económico del siglo XIX, es el concuñado de Rothschild, de Nathan, uno de los Rothschild, el de Londres. Desde ahí desarrolló el gas, desarrolló los seguros, se hizo multimillonario, y ahora les voy a contar lo importante de la vida de Montefiori. Montefiori, en 1827, escuchen el año, 1827. La primera aliá es 1881, eso lo vimos la semana pasada. En 1827 hace un viaje y visita Palestina. Ese viaje le cambió la vida a Montefiori. Le cambió la vida a punto tal que volvió y se hizo judío observante, cosa que no era antes del viaje. Se hizo judío observante, a punto tal que no viajaba, por ejemplo, sin su yohet, el que mata la carne para que sea kasher. Se hizo asiduo de una sinagoga, se construyó una sinagoga en su casa. Fue un judío que se comprometió a partir de ese viaje con la observancia del judaísmo. A partir de ese momento él se volvió un activista de causas. Y una de las que más se involucró fue en la abolición de la esclavitud en Inglaterra. Se volvió un activo manifestante, impulsor, lobista para que se genere la abolición de la esclavitud. Ahora, yo no sé si ustedes saben lo que implicó para Inglaterra a la abolición de la esclavitud, como a todos. Ustedes saben que Inglaterra tenía un montón de plantaciones, y las plantaciones estaban armadas económicamente para funcionar con esclavos. Ahora, separémonos un poquito de lo emocional. Pensémoslo simplemente con mente de historiadores o de políticos o economistas. No se puede abolir la esclavitud de la noche a la mañana y no hacer nada con las empresas que tenían sus estructuras montadas en una aberración, pero que en ese momento funcionaba, que era la esclavitud. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de Londres? Tuvo que prestar y subsidiar durante un tiempo a todas las empresas para que se reconviertan. ¿Está bien? En 1833 se abolió la esclavitud. Y cuando se logra la abolición de la esclavitud, hubo que llegar a un acuerdo con todos los dueños de campos y de tierras que estaban trabajando a base de esclavos. El gobierno financió todo eso. Y Montefiori financió al gobierno. Él y su cuñado juntaron la plata para el empréstito, para el préstamo. Entonces, ya vemos que además de gas y además de seguros, también estuvo el negocio financiero, y hablamos de cifras muy importantes
como ustedes se pueden imaginar, que el gobierno de Londres, de Inglaterra, financie a todos los que perdían a sus esclavos porque los dejaban en libertad. Bueno, gracias a eso y otras cosas más, se ganó el título de caballero en Inglaterra, que es otro de esos títulos que te dan para ocupar espacios con la nobleza. Y a partir de ahí entonces se hizo súper filántropo y se involucró con la causa judía. ¿Qué hizo en la primera instancia? Bueno, él se transformó en una especie de embajador judío que iba al mundo en donde había problemas judíos e iba a negociar en favor de los judíos. Viajó para negociar con el sultán otomano del Imperio Turco, porque había judíos con problemas en Damasco, con juicios que había de libelo de sangre. ¿Se acuerdan todas esas cosas que nos pasaban en el siglo XIX? Bueno, Montefiori se reunió con el sultán para ayudarlos. Viajó a Roma, cuando había judíos problemas en Roma. Fue a Rusia, negoció con el zar más de una vez. Viajó a Marruecos, viajó a Rumania. Se involucró profundamente en la causa judía e intentó influir y hacer lobby para lograr rescatar, salvar y ayudar a todos los judíos. Pero después dio un paso más. Él tenía un amigo, no importa, americano, estadounidense, de mucho dinero, que se murió. Murió en 1854. Y legó un fondo de mucho dinero, de su fortuna, para financiar asentamientos judíos en Palestina. Estamos hablando de 1854. Todavía Herzl no existía, los primeros pensadores sionistas recién empezaban a quizás imaginarse algo. 1854. Heredó una fortuna de un amigo, no para él, sino para continuar su trabajo filantrópico, que era hacer asentamientos judíos residenciales en Palestina. Entonces Montefiori, que era el albacea, el custodio de esa plata y quien tenía que administrarla para la construcción de estos asentamientos, lo que hace es usar esos fondos para proyectos destinados a alentar la participación de judíos en trabajos productivos. Esa era su obsesión. Entonces, primer compra de tierra, 1855, compra la primer tierra en Palestina. Y ahí empezó a capacitar judíos para que aprendan el trabajo agrícola. Ahora ven por qué Israel, en sus primeros años, tenía tanto desarrollo agrícola. ¿Se acuerdan del Israel de la década del 40, 50, 60 y hasta 70? ¿Qué era Israel? Las naranjas, los tomates, la fruta, la verdura. Israel era agrícola. Y no fue de casualidad. Hubo muchos millonarios que invirtieron en escuelas agrícolas, en la compra de tierra y en la financiación de herramientas para que puedan hacerlo. Lo vimos con Hirsch, lo vemos ahora con Montefiori. Una escuela agrícola, capacitar, formar, enseñar a los judíos que quieran ir a trabajar a la tierra de Israel. Dato súper importante, 1860 construye el primer barrio residencial judío. Pero toma una decisión. Dijo, es el primer barrio residencial judío en las afueras de la ciudad vieja de Jerusalén. Yo necesito ahora que ustedes hagan un viaje mental, que no va a ser fácil. Porque si ustedes conocen Jerusalén, saben que la ciudad vieja de Jerusalén hoy es un lugar chiquitito, histórico, muy pintoresco, lleno de mercaditos tipo Yux,
donde la gente va caminando para visitar lugares turísticos, lugares históricos. Bueno, en 1860 era la única vida judía que había en Jerusalén. La única vida judía en Jerusalén, y no judía, era la ciudad amurallada, la ciudad vieja, de ahí para adentro. Él crea el primer barrio judío afuera de Jerusalén, que es, como dijo recién Gustavo hace un ratito, donde está el molino Montefiori, que ahora vamos a hablar de eso. Pero él crea ese barrio, afuera. Se llama Mishkenot Sheananim. Nombre difícil, Mishkenot Sheananim. Así como se llama, no importa el nombre, el barrio Montefiori se conoce. Es más fácil. Crea un barrio judío. Claro, ¿saben quién quiso ir a vivir a ese barrio judío? Nadie. ¿Quiénes fueron a vivir a ese barrio judío? Los ladrones y las prostitutas. Lo peor de lo peor. Nadie quería vivir afuera. Ustedes imagínense que oscurecía, y si estaba fuera de la ciudad amurallada, estabas a la intemperie y cualquiera podía robarte, podían asesinarte, podían violarte. Era una zona de nadie. Entonces, él tuvo una visión, pero no salió como él quería. Fue un barrio que él imaginó para una clase media trabajadora y fue la clase más baja y peor. Ahora, hoy, ese barrio es top, top, top. Los principales artistas que van a Jerusalén a inspirarse se alquilan una casita allí. La gente más adinerada que tiene la posibilidad de vivir en un lugar lindo, coqueto, bien ambientado y bien ubicado, se va a vivir ahí. Es uno de los mejores barrios de la Jerusalén moderna. Precioso, ¿eh? Precioso. Se los recomiendo para caminar. Son callecitas todas irregulares, muy lindas, en una hermosa zona. Desde allí se ve la ciudad amurallada, la vista de noche es preciosa, de día es preciosa, todo es maravilloso. Eso es lo que hoy es, lo que él imaginó en aquel momento. Ahora, lo que hizo, donando mucho dinero para esto, obviamente, se llama Mishkenot Sheananim, y es más fácil que se acuerden que se llama el barrio Montefiori. Hizo otros asentamientos más, uno para judíos sefaradim, otro para ashkenazim, no importa. Hizo algunas cosas más con mucho dinero, invirtió en muchas cosas, pero lo que él quería es que esto sea productivo, y para ser productivo donó y trasladó un molino, que lo armó, lo desarmó en Londres, lo puso en un barco, lo llevó y pidió que se arme en Jerusalén con el mismo formato que tenía en Londres. Las leyendas dicen que nunca anduvo, que el viento de esa zona no es para ese molino. Esas son las leyendas. El verdadero objetivo de él era que haya harina barata, que se le venda a la gente harina barata para que puedan establecerse allí y trabajar y vivir sin ningún problema. Él quería siempre empresas productivas, él quería que todo funcione y vaya alimentando al mismo Iyub, a la misma gente que se sentó allí. Bien. Incluso hasta los que construyeron fueron traídos de Inglaterra. Bueno, todo lo que él quería hacer era un Iyub, un asentamiento judío autosuficiente. ¿Sí? Eso es lo que él intentó lograr. Esperen que tengo gente que quiere entrar todavía a esta hora. Se siguen sumando. Y eso me distrae. Otra más, esperen. O a algunos también le debe pasar que entran y salen. Bueno, entonces, con esto que hizo, con el molino de vientos y con el barrio y con todo esto, lo que logró es el establecimiento de empresas judías en Palestina, y con eso se ayudó a financiar proyectos agrícolas, especialmente los de la primera alía. Bueno,
Montefiori no dejó tampoco descendientes directos. Creo que hubo un sobrino que heredó la fortuna de él y ese sobrino continuó con algunas obras filantrópicas, pero él tampoco tuvo descendencia directa. Algún rumor dice que tuvo algún hijo con algún criado, con algún empleado, pero tampoco no hay nada certero en eso. No dejó hijos, dejó un sobrino que heredó su fortuna. Bien, habiendo hablado de los filántropos, Hirsch y Montefiori, acá Aníbal dice que hay Montefiori judíos en Argentina. Si son millonarios, te pido que los contactes urgente. Si no, también contactarlos. Si son judíos, contactarlos. Traeros al ámbito. El próximo tema que quiero que veamos, que es otro de los constitutivos de Israel en ese momento, es el tema del hebreo. El idioma. Yo les conté que los que hicieron la primera aliyá, los jóvenes, se llamaban Jovevei Tzion, los amantes de Tzion. No sé si se acuerdan de la semana pasada. Los amantes de Tzion fueron los que le dieron el impulso a la lengua hebrea. Pero yo quiero que entiendan el desafío de lo que esto implicó. Porque todo el mundo sabe que esto lo hizo Ben Yehuda, porque son las peatonales hoy de Israel. Ben Yehuda, como se llama la peatonal de Jerusalén, es el impulsor del hebreo. Pero tienen que entender lo que eso significó. El hebreo se habló en Israel. Cuando nos echaron de Israel, se dejó de hablar. Acuérdense que los judíos de Babilonia hablaban arameo. Los judíos de Europa hablaban ladino o yiddish. Y los judíos del resto del mundo hablaban el idioma de cada lugar. El idioma hebreo dejó de ser un idioma cotidiano. Cuando un idioma deja de ser un idioma cotidiano, eso lo que significa es que pierde la incorporación de las palabras que van apareciendo en cualquier idioma vivo. Eso es inevitable, los idiomas son dinámicos. Y la única forma de acompañar ese dinamismo es que uno lo continúe hablando. Como escribe acá en el chat Pablo, solo se usaba para rezar y para estudiar Torá, nada más. Entonces no tenía la dinámica de las conversaciones y la incorporación de las palabras. Resucitar un idioma 2000 años después, casi no hay antecedentes en el mundo. Esta fue una tarea titánica. Hubo algún intento en el iluminismo de escribir algo en hebreo, pero no más que pequeños intentos. Entonces, Eliezer ben Yehuda tuvo la magnífica tarea de crear el hebreo moderno. Y como yo sé que a ustedes les gustan los años, 1858-1922. 1858-1922. Lo que a mí me importa es que su tarea empieza con la primera aliyá, 1881. Allí él se radica en Jerusalén, antes de que llegue la aliyá todavía, y empieza a formar una familia que habla en hebreo. Él, su mujer y su hijo hablaban solo en hebreo. Y los invitados en la casa tenían que hablar en hebreo, si no, no podían venir. Y desde ahí empieza una tarea titánica que por supuesto no va a alcanzar con que hable en su casa, sino que tiene que pasar otros pasos. ¿Cuál fue el lema que lo guió? Él dijo, 1881, seremos capaces de resucitar el idioma solamente en un país en donde la mayoría de la gente hable en hebreo. O sea, en un país donde los judíos excedan a los no judíos. 1881 éramos minoría. El objetivo para resucitar el hebreo era poblar de judíos la tierra de Palestina. Y solo así se animaba a pronosticar que el hebreo iba a desarrollarse. Y en este intento, lo que hizo fue, obviamente, primero, poblar
los lugares desolados, había que traer judíos a todos lados. Después, fundar escuelas. Y un periódico, un diario. Y después, la tarea más importante, crear un diccionario. Ben Yehuda es el autor del primer diccionario hebreo moderno. Tarea titánica, complicadísima. Y les voy a contar un poquito cómo lo hizo. A ver, un ejemplo me va a ayudar. En el siglo XIX se inventa, o se descubre, como cada uno lo quiere decir, la electricidad. Y hay que ponerle una palabra en hebreo a la palabra electricidad. Entonces, no hay una palabra para electricidad. En algunos casos, que no es este, tomaron palabras del inglés. Van a ver que hay unas palabras que se parecen al inglés. En algunos casos tomaron palabras del alemán. Van a ver que hay palabras que se parecen al alemán. Pero acá no, también alguna cosa con el francés. Muy bien, Marcelo me pone hashmal, pero ¿de dónde sale la palabra hashmal? ¿Vos sabés de dónde sacaron la palabra hashmal, Marcelo? ¿O alguien sabe? No, de la Torá no. Te quise hacer el canchero, Aníbal, porque todo está en la Torá, pero no. Del Tanaj. ¿De qué profeta? ¿De dónde? ¿De qué relato? ¿De qué texto? ¿Quién sabe? Les voy a contar. Hay un profeta que se llamaba Yehezkel, Ezequiel. Yehezkel tiene una visión de lo que hoy llamaríamos un plato volador. Y en esa visión, él ve un fuego que generaba un resplandor, se traduciría. Esa palabra es hashmal. Entonces él utilizó la palabra del Tanaj, del profeta Ezequiel, hashmal, y así denominó a la electricidad. Por ejemplo, tuvo que poner la palabra computadora. El hebreo moderno, ya no el Ben Yehuda, ¿no? Aparece la palabra computadora. ¿Cómo le pones a la palabra computadora? Bueno, en hebreo, pensamiento se dice machshavá. Le pusieron machshev. Algo que piensa, una especie de pensador. Y así fueron construyendo un idioma. Una tarea monumental, maravillosa, que resucitó al hebreo y que le permitió instalarse. ¿Con quiénes competía? El idioma con el que más compitió el hebreo en esta lucha para instalarse como el idioma oficial y que logró hacerlo únicamente cuando se instaló en las escuelas y en las universidades, el idioma fue el alemán. La Universidad Hebrea de Jerusalén estuvo a punto de adoptar el alemán como idioma de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y si hubiera ganado esa postura, no creo que se hubiera podido instalar el hebreo. Los profesores hicieron una huelga, y en la huelga pidieron, y por esa huelga ganó el idioma hebreo. Bueno, creo que tengo algunos chats y cerramos el encuentro de hoy. Como pone Saúl Zorowski, sí, hebreos, la Shona Kodesh solo se usaba para rezar y para leer Torah. ¿En qué idiomas hablaba? Les acabo de contar, en varios idiomas, pero el alemán fue el que más compitió, hashmal, de la Torah. ¿De qué origen era lo de la universidad? Es 1925. No estamos en esa época ahora estudiando, pero es 1925. Y cuando alguien me preguntó de dónde era Ben Yehuda, de Lituania. Había nacido en Lituania. El Yiddish no tuvo peso en la pelea. Bueno, Fer, pensá que el alemán y el Yiddish son parientes. Y que el alemán es el idioma
refinado del Yiddish. Y el Yiddish era un idioma de la calle y el alemán era el idioma para la universidad. Si se hubiera armado ese tándem, el hebreo no hubiera tenido lugar. Sí, por supuesto que sí, el Yiddish estaba presente, pero lo que le daba autoridad al Yiddish para ser hablado cotidianamente era que se mantenga como idioma de enseñanza, el alemán. El Yiddish no tenía las palabras ni la entidad para ser un idioma de escuelas. Entonces, el que compitió para transformarse en eso fue el alemán. Como fracasó, se ganó, se impuso, por supuesto, por suerte para nosotros, el hebreo. Bueno, con esto cerramos el encuentro de hoy. Seguiremos la semana que viene profundizando para que se vayan organizando. La semana que viene es 8. Tenemos clase. El 15, que es la semana previa a Rosh Hashanah, y la siguiente, que es la semana previa a Yom Kippur, no vamos a tener encuentro, no vamos a tener clase. Por 2 motivos. El primero, obviamente, porque estamos con una organización de altas fiestas muy compleja, muy distinta a todos los años, con muchas variables que nunca tuvimos en cuenta y que tenemos que trabajar, y se hace todo muy difícil. Pero aparte, vamos a proponer desde el Ambrot que los días previos a Rosh Hashanah y los días previos a Yom Kippur nos conectemos lo menos posible. Porque después de estar conectados en Rosh Hashanah y Yom Kippur es todo un desafío. Y vamos a estar en Yom Kippur frente a la pantalla bastante tiempo. Entonces queremos que unos días antes tengamos menos exposición a la pantalla. Y ya les digo entre paréntesis, nadie de ustedes puede no participar en las fiestas. Comuníquense con Lambro, todos tenemos que estar, es un año muy especial, nadie se puede quedar afuera, tenemos que compartir Rosh Hashanah y Yom Kippur juntos. Nos queda igual una clase más el martes que viene, y después retomaremos después de Yom Kippur. Así que, por favor, hagan todo lo necesario y lo más rápido que puedan para estar presentes en las fiestas. Todos van a recibir un código personal para conectarse, va a ser por streaming, por pantalla, pero con un código, no en Facebook y no abierto. Porque queremos que todos los que estén sepamos quiénes son. Gracias a todos, nos vemos en 3 minutos en Torah o el martes que viene. Chau. Gracias, gracias.